Soy Pam Reynolds, cantante, 35 años. En agosto de 1991, entré en un quirófano de Phoenix. Mi corazón se detuvo, mi cerebro se apagó, estuve muerta durante 10 minutos. Pero lo que viví en esos 10 minutos fue más real que todo lo que había vivido antes, porque mientras mi cuerpo estaba muerto, yo estaba más despierta que nunca, y lo que vi allí, lo que me mostraron, cambió para siempre lo que entiendo sobre la vida, y sobre lo que viene. Antes de que todo aquello ocurriera, mi vida era simple, me levantaba temprano, cumplía con mis tareas, pensaba en mi familia, en mis responsabilidades, y seguía el día como podía. La música siempre formó parte de mí, cantar era lo que hacía desde joven, pero no era nada glamuroso, nada fuera de lo común, solo una vida normal, llena de ocupaciones normales, como la de cualquier persona, ensayos, pequeñas actuaciones, viajes modestos por ciudades cercanas. Intentaba mantener el equilibrio entre el trabajo, la casa y los retos que iban apareciendo. Durante mucho tiempo, pensé que todo estaba bien, creía que mi vida seguía su curso normal, que no había nada de qué preocuparse, hasta que mi cuerpo empezó a avisarme. Al principio fueron mareos breves, casi insignificantes, tan leves que pensaba que era solo cansancio. Después llegaron momentos extraños, mis palabras no salían como debían, como si mi boca no respondiera, como si hubiera una desconexión entre lo que quería decir y lo que lograba pronunciar. A veces notaba una debilidad repentina en las piernas, sin razón aparente. Estaba caminando normal y, de pronto, sentía que perdía fuerza. Otras veces era una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de mí estuviera desajustado, como si mi cuerpo estuviera tratando de decirme algo que yo no quería escuchar. Lo achacaba al estrés, al cansancio, al ritmo de vida, a las noches cortas y los días largos. Uno siempre busca una explicación sencilla, porque es más fácil creer que pasará, que con descanso todo volverá a la normalidad. Pero con los días, esa sensación fue creciendo, los mareos se volvieron más frecuentes, las dificultades para hablar aparecían en momentos inesperados, la debilidad ya no era ocasional, algo dentro de mí susurraba que había un problema mayor, que aquello no era normal, que por más que intentara ignorarlo, por más que intentara seguir como siempre, había algo detrás de esos síntomas, algo serio, algo que no estaba bien. Empecé a sentir miedo, un miedo silencioso que crecía cada día, el miedo de que mi cuerpo me estuviera fallando de una forma que no podía controlar, pero todavía no sabía qué era, todavía no imaginaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo dentro de mi cabeza, y yo no tenía ni idea de que aquellos pequeños avisos, aquellos síntomas que parecían menores, estaban abriendo la puerta al momento más difícil y más revelador de toda mi vida, al momento en que todo cambiaría para siempre. Con el paso del tiempo, aquellos síntomas empezaron a preocuparme de verdad. Los mareos se hicieron más fuertes, las dificultades para hablar aparecían de repente, y aquella sensación de debilidad en el cuerpo se volvía cada vez más frecuente. Yo intentaba seguir con mi vida normal, pero en mi interior sabía que algo serio estaba pasando. Busqué ayuda médica pensando que sería algo sencillo. Me hicieron análisis básicos, pruebas rápidas. Nada explicaba lo que yo sentía. Más tarde me enviaron a un neurólogo, y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Él me pidió una tomografía. Entré en la máquina creyendo que el resultado sería algo simple, quizá estrés, agotamiento, algún desajuste pasajero, pero cuando regresé para conocer el resultado, noté enseguida que la situación era mucho más grave. El médico me mostró la imagen de mi cerebro, y allí, en esa imagen en blanco y negro, vi algo que no debería estar. Me explicó con mucha calma que había un aneurisma, muy grande, estaba en una zona profunda y muy delicada, por donde pasan vasos que mantienen nuestro cuerpo funcionando. No era pequeño, no era inofensivo, era una amenaza real. Mientras escuchaba,
Sentí que el mundo a mi alrededor se detenía. Nunca había imaginado que pudiera tener algo así, y comprender que ese aneurisma podía romperse en cualquier momento me dejó paralizada. Era como vivir con una bomba dentro de la cabeza, sin saber cuándo podía explotar, sin saber si tendría un minuto, un día, una semana. Desde ese instante, todo lo cotidiano empezó a verse distinto. Las preocupaciones de siempre perdieron importancia. Cada pequeño mareo que antes pasaba desapercibido ahora se sentía como un aviso, una cuenta regresiva. Era imposible ignorarlo. El médico explicó también que existía un tratamiento, pero que no sería fácil. No se trataba de una operación común. Era un procedimiento muy complejo, con muchos riesgos, y necesitaría una técnica extrema para intentar salvarme. Me fui de la consulta sin comprender todos los detalles, pero con una certeza clara: si no hacía nada, podía morir de forma repentina, y si me operaba, también habría un riesgo enorme. Era elegir entre dos peligros. Pasé los días siguientes intentando asimilar lo que estaba viviendo. Caminar por mi casa se sentía diferente. Mirar a las personas que quería también. Todo parecía frágil, como si mi vida se hubiera vuelto demasiado ligera, como si pudiera desaparecer sin aviso. Cuando uno descubre que puede morir de un momento a otro, la forma de pensar cambia por completo. Las cosas que parecían importantes dejan de serlo, y las cosas que siempre estuvieron ahí, calladas, empiezan a gritar. Mientras intentaba mantenerme tranquila, una pregunta me acompañaba todo el tiempo. ¿Cómo sería esa cirugía tan arriesgada? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Y por qué parecía tan distinta de todo lo que yo había conocido? Lo que yo no imaginaba era que la respuesta iba a ser mucho más radical de lo que pensaba, y que justamente ese procedimiento me llevaría a aquellos 10 minutos en los que mi cuerpo quedó completamente muerto. Después del diagnóstico, nada volvió a sentirse normal. Intentaba continuar con mi vida, pero el miedo estaba siempre conmigo, acompañando cada movimiento, cada pensamiento. Saber que llevaba algo tan grave dentro de la cabeza, algo que podía quitarme la vida en cualquier momento, cambió por completo mi manera de mirar el día a día, y aún faltaba conocer qué tipo de operación necesitaría para sobrevivir. Con el tiempo entendí que no se trataba de una cirugía corriente, era algo mucho más complicado de lo que imaginaba. Me explicaron que el aneurisma estaba en una zona profunda del cerebro, muy cerca de áreas responsables de funciones esenciales. Era una región delicada, difícil de alcanzar, y cualquier intento de operar de forma normal era demasiado peligroso. Poco a poco comprendí que para llegar a esa zona sin causar daños graves, tendrían que hacer algo extremo, algo que nunca había escuchado antes. Tendrían que enfriar mi cuerpo hasta una temperatura muy baja, detener completamente mi corazón, y dejar mi cerebro sin actividad, como si estuviera apagado. Era una especie de muerte controlada, un estado en el que mi organismo quedaría totalmente inmóvil para permitir que el equipo trabajara con precisión. Intentaba imaginar lo que significaba tener el cuerpo detenido, sin circulación, sin calor, sin señales de vida. Cuanto más pensaba en ello, más consciente era de la realidad. Iba a enfrentar algo que casi nadie espera vivir. La idea de estar despierta ahora y, pocas horas después, entrar en un estado tan profundo me dejaba sin aliento. Era como caminar hacia un límite desconocido, un borde del que nadie sabe si puede regresar. Aun con todo ese miedo, sabía que no tenía otra opción. El aneurisma podía romperse en cualquier momento, y si eso ocurría fuera del hospital, no tendría ninguna posibilidad. La cirugía, por muy extrema que fuese, era la única salida real. Empecé a aceptar que si quería seguir viva, debía confiar en ese procedimiento, debía entregar mi vida por completo a ese equipo médico, y esperar que, cuando todo terminara, pudiera abrir los ojos otra vez. Cuando llegó el día, cuando llegué al hospital de Phoenix, sentí el peso de lo que estaba por venir. El ambiente, los equipos, las personas preparando cada detalle, todo parecía enorme a mi alrededor.
Mientras caminaba por los pasillos, pensaba en cuántas personas habrían pasado por algo parecido, y en cómo cada una habría sentido ese mismo miedo silencioso. Recuerdo entrar en la sala de preparación, notar el frío del lugar, la organización perfecta de los instrumentos, la concentración del equipo. Era extraño ver tanto movimiento a mi alrededor sabiendo que en pocos minutos perdería la conciencia por completo, y mi vida quedaría en manos de aquellas personas. Era como entregar todo lo que soy, y confiar en que después abriría los ojos otra vez. Sentía mi corazón acelerado, como si intentara aprovechar sus últimos latidos antes de ser detenido. Dentro de mí había una mezcla frágil de valentía y temor. Me repetía que tenía que ser fuerte, que ese era el único camino, pero no podía evitar que un pensamiento insistente me acompañara cada minuto. ¿Y si no regreso? Lo que yo no imaginaba era que aquella cirugía no solo marcaría mi destino físico, también me colocaría frente a un límite que jamás había imaginado, el punto exacto donde termina este mundo y comienza el otro. Y al cruzarlo, vería cosas que cambiarían para siempre todo lo que creía. Cuando llegó el momento, ya no podía pensar en nada más. Era como si todo lo demás en mi vida se hubiese detenido. Solo sentía el peso del momento y la incertidumbre sobre lo que podía ocurrir a partir de allí. Me llevaron a la sala, me acomodé en la camilla, y observé por un instante el movimiento del equipo médico, cada persona concentrada en su parte, como si todo estuviera perfectamente calculado. Poco a poco, la anestesia empezó a hacer efecto. Sentí mi cuerpo volverse pesado, mis manos frías, mi respiración lejana, como si ya no me perteneciera, y lentamente, todo se fue apagando, no de un modo brusco, sino como si alguien fuera cerrando un interruptor con cuidado, hasta que solo quedó el silencio. Lo que yo no imaginaba era que en ese silencio, algo dentro de mí despertaría. De pronto, tuve la sensación de que salía de mi propio cuerpo. No sentí dolor. No sentí miedo, solo entendí que ya no estaba en la camilla. Era una sensación extraña, pero tranquila, como si una parte de mí se hubiese separado y ahora estuviera en otro lugar, más despierta que antes. Me di cuenta de que veía la sala desde arriba, no sé explicar cómo, pero observaba todo como si estuviera flotando. Veía el movimiento del equipo, los instrumentos, las luces, los colores. Todo tenía una claridad que nunca había experimentado, como si mis sentidos se hubieran vuelto más nítidos de lo normal. Nada parecía un sueño, era demasiado real. Mi cuerpo seguía inmóvil allí abajo, completamente apagado, y aún así yo me sentía más consciente que nunca. Reconocía detalles, manos que trabajaban con precisión, aparatos encendidos, personas entrando y saliendo. Era una visión imposible, pero evidente. Era como estar en dos lugares al mismo tiempo. Mientras intentaba entender lo que ocurría, empecé a sentir otra fuerza, suave, casi imperceptible, tirando de mí hacia más lejos. Era como si la sala comenzara a alejarse, como si me estuvieran guiando a otro espacio. Las imágenes del quirófano se desvanecían poco a poco, y todo a mi alrededor empezaba a cambiar. Ya no era el hospital, era otra cosa, un lugar que no sabría describir con exactitud. Había luz, calma, un silencio distinto, profundo, como si estuviera entrando en un espacio que siempre existió, pero que yo nunca había podido ver. Estaba dejando atrás la sala de cirugía, y no tenía idea de que lo que vendría después sería aún más intenso, aún más real, y más sorprendente que todo lo que había vivido hasta ese momento. Mientras me alejaba de mi cuerpo, la imagen de la sala de cirugía se volvía cada vez más clara. No sé cómo explicarlo, pero todo parecía más real que cuando estaba despierta. Era como si mi conciencia estuviera completamente despierta, más nítida, más viva, como si mis sentidos hubieran ganado una claridad que nunca había experimentado. Recuerdo detalles que en aquella situación habría sido imposible conocer. Veía la mesa donde estaba acostada, la posición de los médicos, el movimiento coordinado de cada persona, los instrumentos sobre bandejas metálicas.
Todo era tan preciso que cuesta creer que en ese momento mi corazón estaba detenido y mi cerebro no mostraba actividad alguna. Mi visión no parecía limitada por un cuerpo físico. Era como si estuviera suspendida en el aire, viendo todo desde arriba. Podía percibir pequeños gestos, manos moviéndose, equipos siendo ajustados, luces cambiando de posición. No escuchaba sonidos como los oímos normalmente, pero de alguna manera entendía lo que ocurría a mi alrededor, como si la información llegara sin necesidad de palabras. Algo que me llamó mucho la atención fue un instrumento en particular, una especie de sierra especial. Tenía una forma peculiar, distinta a lo que yo imaginaba que se usaba en una cirugía. Más tarde me confirmaron que aquel instrumento existía, y que era exactamente como yo lo había visto. También noté que estaban trabajando en la zona de mi ingle. Veía manos moviéndose allí, preparando algo importante para la operación. Años después supe que era el lugar donde habían colocado las conexiones para la circulación extracorpórea. En aquel momento mi cuerpo estaba completamente inconsciente, no tenía forma de saberlo, y aún así yo lo veía con claridad. Recuerdo también haber percibido la presencia de muchas más personas de las que imaginaba. Algunas se movían rápidamente, otras se mantenían atentas, pero todo seguía un orden perfecto. Me sorprendía cómo todo aquello que siempre había sido un misterio para mí ahora se mostraba tan claro, como si fuera fácil de comprender desde ese nuevo estado. Mientras observaba mi propio cuerpo inmóvil en la mesa, sentía una separación difícil de explicar. El cuerpo ya no parecía ser yo, era solo una parte de mí, apagada, mientras la otra, la que veía, la que entendía, seguía viva, consciente, ligera. No había miedo, solo la sensación de existir en un estado distinto. Con el paso del tiempo, esa imagen de la sala comenzó a desaparecer. Era como si alguien estuviera borrando lentamente aquella escena. La luz empezó a cambiar, y sentí que algo me estaba llevando hacia otro lugar. Una fuerza suave, pero imposible de resistir, me empujaba hacia una dirección distinta. La sala quedó atrás. Ya no había médicos, ni instrumentos, ni luces frías. Frente a mí empezaba a aparecer algo completamente nuevo, una luz amplia, profunda, que parecía atraerme sin esfuerzo. Yo avanzaba hacia ella sin miedo, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Aquel era el comienzo de algo mucho mayor que simplemente observar una cirugía desde fuera. Era el inicio de una experiencia que transformaría todo lo que yo entendía sobre la vida, y sobre lo que existe más allá de ella. Cuando la imagen del quirófano desapareció por completo, entendí que estaba entrando en un lugar que no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Sentía que avanzaba, aunque no movía mi cuerpo. Era como si alguien me guiara con suavidad, llevándome por un camino que de alguna manera ya conocía sin saber por qué. Frente a mí había una luz que crecía poco a poco. No era una luz fuerte que dañara los ojos. No era una luz fría, era una luz viva, cálida, tranquila. Una luz que parecía invitarme a acercarme, como si me recibiera. No hablaba, pero transmitía una sensación de paz y de seguridad que nunca había sentido en la vida. La sensación de movimiento era constante, como si me deslizara por un espacio que no tenía paredes, ni suelo, ni techo. No había aire, pero había una presencia. No había forma física, pero había un camino. Todo era muy diferente a la vida, pero al mismo tiempo tenía una claridad difícil de explicar. A medida que avanzaba hacia esa luz, empecé a notar formas. Eran apenas siluetas al principio, como sombras suaves que iban tomando consistencia. Luego esas presencias empezaron a volverse más claras. No las veía con detalle, pero yo sabía quiénes eran. No necesitaba nombres, no necesitaba palabras. Simplemente los reconocía desde dentro, y entonces lo comprendí. Eran personas que habían muerto antes que yo. La sensación de verlas fue algo que nunca había imaginado. No hubo miedo, no hubo confusión. Era como reencontrar a alguien muy querido después de mucho tiempo.
Sentí un afecto profundo, una paz inmensa, una cercanía que no se puede describir. No había tristeza, había un descanso, una calma que parecía envolverlo todo. No había voces, pero yo entendía lo que esas presencias me transmitían. Era una comunicación diferente, directa, como si los sentimientos se transformaran en mensajes. Era imposible explicarlo con las reglas de este mundo, pero allí todo tenía sentido. Sentí que me estaban acompañando, como si me dieran la bienvenida, y mientras esas presencias me rodeaban, percibí algo aún mayor a mi alrededor. Era una presencia inmensa, tan grande y tan profunda que ninguna palabra puede describirla. No hablaba, pero lo llenaba todo. Era como estar frente a algo que conoce cada parte de ti, incluso aquellas que tú misma has olvidado. Cuanto más me acercaba, más fuerte era la paz que sentía. No había dolor ni preocupación, no había dudas. Era como si por fin todas las preguntas de la vida encontraran un lugar donde encajar, donde tener sentido, pero incluso en medio de esa paz, podía sentir que había algo más, algo que esa luz quería mostrarme, algo que yo todavía no entendía. Era como pararse ante una frontera, justo antes de dar un paso que te llevaría a un conocimiento más profundo. Y fue en ese preciso instante, delante de la luz, de mis seres queridos, de esa presencia inmensa, cuando sentí que estaba a punto de recibir algo importante, algo que cambiaría para siempre mi forma de ver la vida, y también mi forma de ver el futuro. Frente a aquella luz tan intensa y al mismo tiempo tan tranquila, sentí que algo empezaba a transformarse dentro de mí. No era como ver una imagen, no era como escuchar una voz, era distinto. Era como si una comprensión profunda estuviera llegando directamente a mi interior, sin esfuerzo, sin palabras, como si siempre hubiera estado allí y ahora, por fin, yo pudiera entenderla. Lo primero que comprendí fue que la vida no termina cuando el cuerpo deja de funcionar. Lo que yo era, mi conciencia, mis recuerdos, mi forma de sentir, seguía existiendo. Nada se había apagado. En ese momento tuve la certeza absoluta de que la muerte no es un final, sino una transición. Pero había algo más, algo que iba más allá de mi propia vida. Sentí que aquella presencia inmensa me mostraba cómo vivimos en la tierra, distraídos, apurados, preocupados por cosas que en realidad no tienen importancia. Vivimos como si todo se limitara a lo que podemos ver y tocar, y olvidamos lo esencial. Era como si la luz quisiera que yo entendiera que existe una urgencia espiritual, algo que estamos dejando de lado, y que eso tiene consecuencias para todos nosotros. La sensación no era de miedo, sino de responsabilidad, como si la humanidad estuviera avanzando hacia un tiempo en el que nuestras decisiones tienen un peso mayor, un tiempo en el que la forma en que tratamos unos a otros, la forma en que cuidamos la vida y la forma en que miramos lo sagrado, se vuelve más importante que nunca. No era una visión de destrucción, no era una fecha marcada, no era un mensaje de terror. La expresión fin de los tiempos no llegaba como el fin del mundo, sino como el final de una forma de vivir sin conciencia, sin amor, sin propósito real. Era el final de una etapa, el final de la humanidad viviendo en automático. Era un llamado para despertar, para cambiar, para mirar lo que verdaderamente importa. Ese entendimiento llegaba como una ola suave, pero profunda. Sentía que aquella luz quería mostrarme que existe algo mayor guiando todo, que nada es casual, y que cada elección que hacemos, grande o pequeña, da forma al futuro. Y lo más importante de todo, comprendí que no me mostraban eso para asustarme, era para prepararme, para que supiera que incluso en medio de la incertidumbre, existe sentido, existe continuidad, existe propósito. Cuanto más crecía ese entendimiento dentro de mí, más sentía que aquello era la verdad más profunda que había tocado en toda mi existencia, no una verdad que se explica con palabras, sino una verdad que se siente, y en medio de aquella revelación tan clara,
algo aún mayor se hizo evidente. Aquella luz no quería que yo me quedara allí, aunque la paz era perfecta, aunque la sensación de hogar era más fuerte que todo lo que había vivido. Todavía había algo que yo debía hacer en este mundo. En ese momento entendí que mi experiencia no terminaría junto a aquella luz. Yo había recibido lo que necesitaba recibir, pero mi camino aún no había terminado. Y antes de que pudiera comprenderlo por completo, sentí que esa presencia me empujaba suavemente, pero con firmeza. Estaba a punto de volver. Cuando aquella presencia tan inmensa me empujó de vuelta, no tuve tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. La paz que me rodeaba empezó a alejarse, como si se desprendiera de mí poco a poco. La luz que antes parecía infinita comenzó a hacerse pequeña, distante, como si estuviera perdiéndose en un lugar al que ya no podía volver. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no tenía elección. Algo más fuerte que yo me estaba llevando de regreso. Fue tan rápido que no hubo transición. El ambiente sereno donde me encontraba desapareció de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta detrás de mí, y de un instante a otro fui arrojada de vuelta dentro de mi cuerpo, como si entrara en algo demasiado pesado, demasiado estrecho, demasiado limitado para lo que yo acababa de ser. Lo primero que sentí fue dolor, un dolor profundo, difícil de describir. Era como si cada parte del cuerpo estuviera despertando a la fuerza después de haber estado completamente apagada. Mis pulmones parecían no recordar cómo respirar. Mi corazón latía irregular, perdido, intentando recuperar el ritmo. Yo no entendía dónde estaba ni por qué todo dolía tanto. El frío llegó enseguida, un frío que venía desde dentro, como si mi cuerpo estuviera vacío y necesitara aprender de nuevo a producir calor. Mi piel estaba helada, y la sensación de peso era tan grande que casi no conseguía distinguir los límites del propio cuerpo. Era como caer desde un sueño para dentro de un cuerpo quebrado. Todo era confuso. Percibía sonidos, pero no conseguía ordenarlos. Sentía movimientos alrededor, pero no podía interpretarlos. Era como despertar en un mundo extraño, duro, opaco. Nada tenía la claridad que yo había experimentado al otro lado. Allí todo era leve, aquí todo era pesado. Poco a poco entendí que estaba viva, que mi corazón había vuelto, que mi cuerpo estaba reaccionando, aunque lo hiciera con dificultad. Pero algo dentro de mí sabía que ese regreso no era el final de la experiencia, era el comienzo de un cambio profundo. Yo no era la misma persona que había entrado en aquella sala, y por un momento sentí una mezcla de alivio y nostalgia. Alivio por respirar de nuevo, nostalgia por haber dejado atrás la paz más pura que jamás había sentido. Mientras mi cuerpo luchaba por volver a funcionar, mi mente solo podía recordar lo que había vivido. La luz, las presencias, la revelación, todo aquello seguía dentro de mí, tan vivo como antes. Sentía que había sido enviada de vuelta por un motivo, y que nada en mi vida volvería a ser igual. Había regresado al mundo físico, pero una parte de mí quedaba marcada para siempre por aquello que había visto, y por lo que había comprendido. Al comenzar la etapa de recuperación, comprendí que volver al cuerpo no significaba volver a la vida que tenía antes. Era extraño caminar por la casa, mirar por la ventana, escuchar sonidos conocidos, y aún así sentir que todo parecía igual, mientras yo ya no lo era. Cada gesto sencillo tenía un significado diferente, como si la experiencia vivida siguiera acompañándome en cada paso. Mi cuerpo necesitó tiempo para reaccionar. La cirugía había sido profunda, compleja, y yo seguía débil. Sentía cansancio incluso para tareas pequeñas. Algunos días eran soportables, otros parecían interminables. Pero el cambio más fuerte no estaba en el cuerpo, estaba dentro de mí. Había vuelto con una claridad imposible de explicar, con una sensación de propósito que ya no encajaba en mi antigua rutina. Pensaba en la luz constantemente, pensaba en las presencias que me habían recibido, pensaba en esa comprensión tan profunda sobre la vida, sobre la urgencia espiritual, sobre lo fácil que es vivir sin valorar lo realmente importante. Todo aquello regresaba a mi mente de forma natural.
como si hubiera quedado grabado en lo más hondo de mi ser. Con el tiempo, las personas a mi alrededor empezaron a notar algo diferente en mí. Algunas decían que yo estaba más tranquila, otras sentían que hablaba con más profundidad, pero nadie podía entender del todo lo que yo había vivido. Era imposible traducirlo de manera exacta. Aún así, yo intentaba contarlo. Sentía que necesitaba compartirlo, aunque fuera difícil encontrar las palabras. Poco después, médicos y estudiosos se acercaron para saber más. Querían entender cómo pude ver tantos detalles de la cirugía cuando estaba clínicamente muerta. Preguntaban sobre la luz, sobre lo que sentí, sobre cada parte de la experiencia. Yo explicaba todo de la forma más sincera posible, dejando claro que no había sido un sueño ni una imaginación. Había sido lo más real que viví en mi vida. Algunas personas creían sin dudar. Otras pensaban que era demasiado extraño, pero para mí eso no importaba. Yo sabía lo que había experimentado, sabía lo que había visto, sabía que mi cuerpo estaba sin vida y aún así mi conciencia seguía despierta. Y sabía, sobre todo, que la revelación que recibí era verdadera. No era un miedo ni una fantasía, era un llamado. Con el tiempo, mi historia comenzó a expandirse. Llegaron invitaciones para entrevistas, documentales, estudios científicos. Yo nunca busqué esa atención, pero entendí que mi experiencia tocaba a otras personas, especialmente a quienes sentían temor a la muerte, o la sensación de estar vacíos en la vida. Yo solo relataba lo que viví, con sencillez, sin intentar convencer a nadie. Lo más difícil era convivir con el contraste entre la claridad que sentí en la luz y el peso del regreso al cuerpo. La vida aquí parecía más lenta, más limitada, pero también más valiosa. Cada día común tenía un significado que antes no tenía, y aun con todo lo que aprendí y comencé a compartir, seguía con la misma pregunta dentro de mí. ¿Por qué volví? ¿Por qué justo yo debía regresar? ¿Por qué recibí yo esa revelación? Todavía no tenía la respuesta completa, pero presentía que el motivo tenía que ver con algo mayor que mi propia vida. Después de la cirugía y de todo lo que viví, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada día parecía tener un significado distinto, como si hubiera regresado con una nueva manera de mirar el tiempo, a las personas y hasta los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. La revelación que recibí no era algo que pudiera olvidar, permanecía dentro de mí, en silencio, guiando mis pensamientos y mis decisiones. Con los años seguí compartiendo mi experiencia siempre que tenía la oportunidad. No lo hacía para convencer a nadie, sino porque sentía que mi historia podía ayudar a otros a mirar la vida con más calma y profundidad. Me di cuenta de que muchas personas temen la muerte, temen lo desconocido, y que lo que viví les ofrecía cierta paz, una comprensión más amplia de lo que podría existir más allá del último suspiro. Mi salud mejoró poco a poco. Seguí adelante, aprendiendo, viviendo, y tratando de aplicar cada día lo que había entendido al otro lado. La vida adquirió otro valor. Cada momento con la familia, cada gesto cotidiano, cada respiración tranquila tenía un peso distinto. Continuaba siendo la misma persona, pero a la vez ya no lo era. Una parte de mí había cruzado un límite que seguía acompañándome siempre. Los estudios sobre mi caso continuaron, y mi experiencia terminó siendo conocida por personas en distintas partes del mundo. Aún así, mi vida diaria seguía siendo sencilla, parecida a la de cualquier otra persona. La diferencia estaba en mi mirada. Vivía con la certeza de que nada termina aquí, de que existe un propósito mayor, aunque no siempre podamos entenderlo. Con el tiempo, mi camino en este mundo llegó a su final. Viví muchos años después de aquella cirugía, hasta 2010, cuando mi cuerpo por fin descansó. Pero para mí, la muerte nunca volvió a ser un temor. Después de lo que vi, comprendí que la vida no termina, solo cambia de forma. Lo que quedó de mi experiencia es algo sencillo y profundo. La vida es breve, pero tiene sentido. Cada decisión importa, cada gesto deja huella, y de algún modo, todos avanzamos hacia aquella luz que un día pude ver.
Cuando ese momento llegue para cada uno de nosotros, entenderemos que nada de lo que somos se pierde, solo continúa. Y si tú estás escuchando esto ahora, quiero que sepas algo: no esperes a estar al borde de la muerte para despertar, no esperes a perderlo todo para valorar lo que tienes. La urgencia no es mañana, es ahora. Vive con amor, vive con propósito, vive despierto, porque cuando llegues al otro lado, y llegarás, lo único que importará es quién fuiste, cómo amaste, cómo cuidaste, cómo viviste. Ese es el mensaje que traje de vuelta, y ahora te lo entrego a ti.